Eh, Ahí básicamente ustedes en la materia costo y presupuesto están viendo lo mismo que vamos a ver hoy con mayor profundidad, pero lo que yo les voy a dar es la aproximación práctica eh, más enfocada en el proyecto de ustedes. ¿Se acuerdan de esto, del Canvas? Hola Ricardo, ¿cómo andas? Hola, Bien. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hecho el Canvas para cada uno de ustedes? Andrés. ¿Cómo andas, Ricardo? Bien, che. Sí, tenía cortado internet, por eso no podía entrar. Hace como 10 minutos estoy probando. Está bien, no pasa nada. Bueno, ¿en Está qué bien. parte del Canvas estaban los costos? ¿Se acuerdan? Sí, ahí donde está la maquinita de abajo del Este, camión. no, estos son Ese. los ingresos. Ah, entonces para este lado. Este, exacto. Los costos Es, estaban de este lado. Cuando ustedes hicieron el Canvas, todos los costos lo tenían que cuantificar o tipificar de ese lado. Ahí, yo se los pinto ahora. Ahí es donde están todos los costos del proyecto de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que tratar en estas cuatro clases, que tres, cuatro clases que nos quedan, de cuantificar, de ver cuánto es para poder darle un número y poder determinarlo en el proyecto de ustedes? El otro cuadro era los ingresos, digamos, que son lo que le da plata al proyecto. Después teníamos la salida o el valor agregado, que son cosas que también nos cuestan plata, no es gratis, digamos, agregarle valor. Las acciones de marketing que ustedes hacen también cuesta plata, así que las tienen que tener en cuenta. Las alianzas con sus proveedores o algún cliente también puede que cueste dinero, tenga que pagar un fee. Si ustedes a lo mejor representan una marca o quieren utilizar la marca de otra empresa, van a tener que pagarlo a lo mejor un fee o un canon. Eh, y a su vez, todos estos cuatro cuadros que estamos viendo acá, las relaciones de valor, los ingresos, los eh, costos y las relaciones o las alianzas, conforman lo que se llaman los factores externos, son los que se interrelacionan principalmente con el mercado. Tenemos una capa de factores externos que nos van a influir principalmente en esos cuatro cuadrantes del Canvas. Le hago este refresco de memoria para que ustedes cuando vayan a sentarse, cuando se sienten a ver los costos de su proyecto, agarren el Canvas, lo miren y vean si están teniendo en cuenta todos los costos. ¿Qué se analiza cuando uno empieza un proyecto, cuando uno arma un proyecto? ¿De dónde voy a sacar la plata, el financiamiento para el proyecto? El tamaño del mercado, que ustedes ya lo tienen definido, ya saben cuánto van a vender, qué tamaño tiene ese mercado y cuánto van a atacar. ¿Cuánta plata van a ganar? El rendimiento. Eso lo vamos a tratar de determinar un poco ahora cuando veamos la parte de costo, lo vamos a definir arbitrariamente. Pero después a fin de año vamos a ver realmente cuál es el rendimiento que nos queda. El riesgo es toda aquella, son por ejemplo cuando hacemos un FODA, las amenazas que puede haber que hacen que nuestro proyecto no funcione o se caiga. Y el valor, es decir, cuánto aporta nuestro proyecto a la solución de ese problema que detectamos. Toda esta parte de rendimiento, riesgo, valor, la vamos a ver a fin de año cuando retomemos la parte de evaluación de proyectos y la parte de finanzas, cuando veamos indicadores financieros y demás. Ahora nos vamos a concentrar en los primeros dos. Financiamiento no importa, vamos a suponer que la plata la tenemos, para eso tenemos que determinar los costos, cuánto sale, y el mercado, que el mercado ustedes ya lo han definido. Si a alguien le interesa un libro sobre costos, el libro por excelencia de costo es de Philip Oswald de 1984, que se llama Estimación de Costos, y ese libro trabaja sobre 7 factores, eh, propuestos por el actor y otros factores que son del tipo local. Los factores que afectan directamente al proyecto es el tipo de proyecto en sí mismo, eh,
cada proyecto en sí mismo puede tener sus propios indicadores de costo, sus propios problemas, sus propias ventajas, sus propias desventajas, y eso en sí mismo es un factor que incide en los costos. Las condiciones de mercado, ya sea en cuanto a la receptividad del producto de ustedes, pero también la sensibilidad que tiene el mercado frente a los precios que ustedes le pongan a sus productos. Si ustedes van a poner un precio alto, hay que ver si el mercado está dispuesto a pagarlo o no. Algún problema inesperado que siempre existe, las huelgas, problemas administrativos, problemas sociales, acá en Argentina el tema de la inflación, la inestabilidad económica. El periodo de gobierno, muchas veces el periodo de gobierno puede hacer que una determinada política pública que favorece a mi proyecto continúe en el tiempo o no. Entonces es muy importante estar atento a qué piensa el gobierno o si el gobierno me tira señales para llevar adelante el proyecto que yo estoy pensando. Y bueno, y el objetivo del proyecto es decir hacia dónde va. Si ustedes ahora emprenden un proyecto con un fuerte impacto ambiental y social, es probable que encuentren la forma de llevarlo adelante más fácilmente que si por el contrario se ponen, no sé, a trabajar sobre los hidrocarburos o sobre una mina o sobre algo que sea contaminante. Porque el ambiente, el mercado en sí está abierto más bien a proyectos verdes que a proyectos que no lo son. Eh, y en los factores del tipo local o propios del proyecto pueden deberse o se clasifican en el sistema de contratación, cómo yo contrato a mi personal, que eso va a determinar los costos, si yo estoy haciendo una obra, cómo subcontrato, si contrato el personal en forma directa o hago un subcontrato con otra empresa y esa empresa le terciarizo cosas, bueno, en fin, cómo resuelvo las contrataciones de todos los componentes de mi empresa. Y los problemas de presupuesto. Y acá donde empezamos a hablar de costos. Siempre cuando uno empieza a armar un proyecto hay que determinar cuánto sale. Es decir, che, bueno, tengo una idea fantástica, ¿cuánto sale poner esa fábrica en funcionamiento? Bueno, hay que tener una idea aproximada de lo que sale y ahí es donde es necesario hacer un buen presupuesto, tener una buena determinación de costos. Y las variables que nos afectan en los problemas de presupuesto es que hayamos mal computado, es decir, que no hayamos considerado los costos en su totalidad, que nos hayamos comido algo o que hayamos puesto costos de más. El tipo de cambio, si nosotros tenemos en nuestra inversión un componente en dólares, puede que nos juegue en contra. Y omitir partidas presupuestarias, olvidarnos completamente de un capítulo en el presupuesto. A lo mejor yo me olvido de que le tenía que pagar un contador para que me liquide ciertos impuestos. Y a lo mejor eso después lo voy a tener que sacar de mi bolsillo, va a ser plata que voy a dejar de ganar. Bueno, entonces, solo un pantallazo, los van a ir viendo con más detalle en la materia costos. En este gráfico de doble entrada, habla sobre la variabilidad de las cosas, la precisión de los presupuestos versus el avance o el detalle que tenemos en la ingeniería del proyecto. Cuando yo estoy arrancando, que tengo la idea del proyecto, lo que yo voy a hacer, puedo tener un error de más o menos 50% en la estimación de costos o más. Le puedo errar muy feo. Cuando entro en la etapa de viabilidad, esa dispersión de más o menos 50, más o menos 80% se reduce a más o menos 30% en la etapa de viabilidad del proyecto. En la medida que yo voy avanzando en la ingeniería y detalle del proyecto en sí, esa precisión se va agudizando y la variabilidad puede avanzar de un más o menos 20, de un más o menos 20 a un más o menos 10%. En ese entorno, un 10, un 20% es el error que yo puedo tener al estimar el presupuesto cuando ya tengo la ingeniería y diseño. Y en la medida que empiezo a trabajar en la construcción, las diferencias entre lo real y lo presupuestado se van haciendo cada vez más chicas, hasta que esto llega a cero. El día que yo termine el proyecto, puedo saber exactamente cuánto me salió y la diferencia es cero. ¿Cómo se lee resumidamente este gráfico? Bueno, cuando yo estoy arrancando con un proyecto, puedo tener una diferencia en más o menos 50% en los costos que yo voy a estar estimando.
A medida que el proyecto va tomando más forma, va agarrando más color, esa variabilidad se va reduciendo. De hecho, ahora nosotros para el parcialito 4 de costos, vamos a hacer una estimación de costos y vamos a determinar los costos fijos, los costos variables, los directos e indirectos, el costo del producto, le vamos a cargar una utilidad y a partir de ahí ya tenemos un precio de venta. Pero después vamos a ver que cuando a fin de año tengamos muchas más herramientas para hacer el costeo, lo que hayamos estimado ahora va a tener una diferencia con respecto a lo que determinemos a fin de año y vamos a tener que volver a ajustar y achicar esas diferencias. Visto de otra manera, cuanta más información yo tengo del proyecto, menor es la incertidumbre. Por ejemplo, cuando yo estoy definiendo el tamaño y la ubicación del proyecto, tengo una incertidumbre total, porque ni siquiera sé dónde va a estar puesto el proyecto. Voy avanzando con el proyecto hasta tener las especificaciones técnicas, los planos de detalle en ingeniería fina, y ahí ya la incertidumbre es del 5%. Obviamente que el nivel de ingeniería es inverso. En la medida que yo voy avanzando en las especificaciones técnicas, la ingeniería que yo voy aplicando es mayor. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? Idea del proyecto, que es la que todos ustedes ya atravesaron, todos ustedes ya pasaron la etapa de idea del proyecto, ya saben qué es lo que quieren hacer. Ahora nosotros nos vamos a poner a trabajar en esta segunda etapa, el estudio de prefactibilidad. A ver si ese olorcito que sentimos realmente se puede llevar a algo realmente cuantificable. ¿Cómo se hacen para estimar los costos? Bueno, según Oswald, este autor, el primer paso es preguntarle a un tercero, preguntar a alguien que sepa sobre el tema del cual yo estoy trabajando. Tal vez a alguien que sea un experto en el tema, yo lo puedo contratar para que me dé una ayuda y me diga, bueno, a ver, dame una mano para estimar los costos de mi proyecto. En el caso de ustedes, ese tercero al cual ustedes le pueden preguntar para que los oriente, somos Ricardo y yo. Nosotros, Ricardo y yo, vamos a hacer el papel de los consultores que los ayudamos a determinar los costos de su proyecto. La incertidumbre y es total, 80%, porque capaz que nosotros le tiramos una idea, pero son ustedes los que van a tener los datos finos para ratificarlo. En el siguiente paso, ahí es donde ustedes empiezan a trabajar y hasta acá vamos a llegar, que se llama método de las reuniones, pero en realidad es reunirse en equipos, los miembros de la empresa, y tratar de afinar todos los datos que tengan, lo que le hayan dicho los consultores externos, la información que hayan encontrado en Internet. Y ahí es donde la incertidumbre se puede reducir hasta un 50%. No le van a errar por más del 50%, que sigue siendo mucho. El siguiente paso, si lo pudiésemos hacer, sería genial, que es comparar el proyecto de ustedes con un proyecto parecido. Si ustedes tienen la suerte de encontrar un proyecto que sea parecido al de ustedes, a lo mejor hablan ustedes con los compañeros de años anteriores que hayan cursado la materia, que hayan hecho proyectos parecidos, les pueden preguntar, che, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué números tienen? ¿Cómo les da? Nosotros con Ricardo le vamos a dar una ayuda. En el Moodle vamos a subir los archivos de costos de años anteriores para que ustedes lo tomen de referencia. Y de esa manera pueden ver cómo lo hizo otra persona y de esa manera ustedes reducen su incertidumbre. Hasta un 30% se estima que es la incertidumbre. Y el último es comparar el proyecto, parametrizar el proyecto con proyectos similares. Hay cosas que se pueden parametrizar, por ejemplo, el metro cuadrado de la construcción, bueno, me quedó desactualizado. El metro cuadrado de la construcción ahora está en 80.000 pesos, 90.000 pesos. Si yo tengo que construir una casa, yo sé que cada metro cuadrado me va a salir 80.000 pesos. No le voy a errar por tanto. Ahí estoy parametrizando. Yo digo, yo voy a construir una casa de 100 metros cuadrados. ¿Cuánto me sale? Y si el metro sale 80.000 pesos, 100 metros cuadrados me va a salir 8 millones de pesos. Entonces, como un parámetro y a partir de ese parámetro que está estudiado, yo lo extrapolo al proyecto mío. No va a ser el caso de ustedes porque los proyectos de cada uno de ustedes son súper específicos y sería muy difícil parametrizarlos. ¿Qué proyectos son los que se pueden parametrizar?
si yo tengo que construir una calle, el metro o el kilómetro de calle está cuantificado. Entonces dice, si es hormigón, si una ruta de asfalto, el kilómetro sale tanto. Tengo que hacer tantos kilómetros, bueno, puedo sacar un precio. Tengo que construir una planta solar, de esas que son paneles que colectan la energía solar y la transforman en electricidad. Bueno, sale más o menos $1 el kilowatt pico. Entonces, en función de los kilowatts que yo tengo que instalar, lo multiplico por $1 y puedo saber cuánto sale esa planta. Hay ciertos rubros que existen parámetros fijos. No es el caso de ustedes. Vamos a tener que trabajarlo así. A partir de lo que le digamos nosotros, ustedes trabajan en equipo y eventualmente lo pueden comparar con algún proyecto parecido. Costos. Bueno, los costos, como ustedes habrán visto, es la suma de toda la plata que hay que sacar del bolsillo para que la empresa funcione. Hablando en criollo, digamos, ¿no? Para decirlo con palabras más simples. Por definición es suma de todos los desembolsos o gastos efectuados en la adquisición de los elementos que incurren en la gestión de la organización, la producción del bien o servicio y la comercialización. Es decir, todos los gastos que yo voy a tener, todo lo que está en ese cuadrante del canvas que necesito para hacer funcionar la empresa. El método contable para hacer funcionar o para estimar el costo de una empresa es lo que se le llama costeo por absorción. Es el método contable aceptado. Los contadores trabajan de esta manera. A partir de un costo de producción, que es el que tenemos que determinar, le sumamos algunos costos adicionales, costos administrativos, costos financieros, costos de comercialización, y obtengo un costo total sin IVA y sin otros impuestos, como por ejemplo ingresos brutos. Le sumo la utilidad y ahí recién llego a tener mi presupuesto o mi costo total con impuestos. La parte de impuestos suele ser bastante compleja. Uno normalmente contrata un contador que me ayude en mi empresa a analizar los impuestos. En el caso de ustedes, nosotros vamos a tirar algunos tips, algunos parámetros para que ustedes los tengan en cuenta y a partir de ahí ustedes pueden estimar. ¿Se va entendiendo o voy muy rápido? ¿Quieren que vuelva sobre alguna filmina? Por ahora va bien, creo. Bueno, igual cuando veamos bien. números, cuando los veamos sobre números, se va a terminar de entender. Bueno, costeo por absorción. Ahora es así, visto en números. Arranco de los costos de materia prima e insumo, la materia prima directa. ¿Ya han visto lo que es la materia prima directa y la indirecta? Cuando en costos. ¿O todavía no? Sí. ¿Sí? ¿Lo han visto? Bueno, bien. ¿Qué es la materia prima directa? ¿Qué sería una materia prima directa? Dígamelo con los ejemplos de los proyectos de ustedes. En nuestro caso, las gomas. Bien, perfecto. Y una indirecta, en el caso de ustedes, ¿cuál sería? Un costo de materia prima indirecto. ¿Cómo van a comercializar ustedes el producto final de ustedes? ¿Lo van a vender a granel? ¿Lo van a vender embolsado? En bolsas. Las Claro, bolsas vendrían a ser. exactamente, las bolsas, las etiquetas, los pallets, cualquier cosa adicional que no sea el producto en sí mismo es indirecto. Después van a tener la mano de obra. También la podemos clasificar entre directa e indirecta. La mano de obra directa es aquella mano de obra que yo necesito o va en relación directa a la producción misma. Los operarios que yo necesito para que mi producto se fabrique. ¿Y qué podría ser una mano de obra indirecta? ¿Se les ocurre algo? Piensen un poco, ¿qué podría ser una mano de obra indirecta? La limpieza. Limpieza podría ser muy Un bien. sereno.
el sereno, Administración. perfecto. Esos son los ejemplos de mano de obra indirecta, que los tienen que tener en cuenta. Porque, ¿cómo, Ricardo? Pregunto, perdón, ¿un capataz qué sería? Están los operarios y está algún capataz, ponele del sector productivo o de un área de producción. ¿Cómo lo cargarían? ¿Como mano de obra directa o no? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Lo intuyen? ¿Se entiende lo que pregunté, no? Un capataz. Sería indirecta. Exacto, es indirecta porque no influye sobre, porque el capataz tiene una función general de control y de generar que el proceso no se pare, pero no mete mano sobre la línea de producción, por lo tanto no es directa sobre el producto, tiene una función de mano de obra indirecta, tiene una visión global de supervisión general. ¿Se entiende? No, era eso, lo mandé, perdón. No, perfecta la acotación. Siguiendo en este costeo, en esta tablita, que es la que nosotros tenemos que tratar de armar, cada uno de ustedes va a tener que armar una tabla parecida a esta, pero con sus números. Apagué la cámara porque me dice que tengo internet inestable, entonces, bueno, prefiero que vean bien la pantalla. Si se llega a cortar o algo, me avisan. ¿Qué otros costos indirectos tenemos? Acá hay una trampita porque tal vez hay alguno que puede ser directo. La energía eléctrica, el teléfono, flete, amortizaciones son costos indirectos. La energía eléctrica, muchas veces, dependiendo del tipo de producto, puede llegar a ser un costo directo. Si el producto ustedes depende, o es un producto, ustedes son una cooperativa de servicios públicos que vende electricidad, en ese caso, la energía eléctrica sería un producto directo porque es la materia prima de ustedes. Bien. Gastos o costos de comercialización, publicidad y promoción, es decir, lo que hace la fuerza de ventas, las campañas de marketing, si yo pago algún sistema de Google AdWords o en Facebook, si yo pago para que me aparezcan como publicación destacada, bueno, todo eso serían los costos de comercialización. Y los costos de administración serían el contador que le lleva los papeles, algún administrativo que le lleva la administración adelante. Son una serie de costos adicionales que no hacen a la producción del producto en sí mismo, pero sí hacen al orden de la empresa. Si ustedes no tienen a alguien que les lleve la administración, tarde o temprano se les descajeta todo, hablando mal y pronto, y la empresa empieza a tener problemas bastante serios. Bien. Costos variables y costos fijos. Esto es lo que han empezado a ver en costos. Ustedes están viendo los costos variables. ¿Qué son costos variables? Esto es un repaso de lo que están viendo en costos. ¿Qué es un costo variable? Pueden variar de acuerdo al volumen de producción, por ejemplo. Exactamente. Claro. La definición, ¿cómo se dan cuenta ustedes si un costo es variable o es fijo? El variable siempre va a depender del volumen producido. Si ustedes producen 0 unidad, el variable va a ser 0 y va a estar en relación directa a la cantidad que produce. Si producen 1000, bueno, el costo va a estar en función de esas 1000 o en relación a esas 1000 unidades. La relación, el variable, puede que sea una relación lineal con la cantidad que yo produzco, o puede tener otro comportamiento. Puede ser que las cantidades a producir sigan una función lineal, pero los costos sigan una función exponencial, inversa o indirecta. Todo depende, pero siempre en un costo variable depende de las cantidades que ustedes producen, de las cantidades que ustedes fabrican. En cambio, el costo fijo, no importa cuánto produzco, si produzco 0 o 1000, siempre va a ser lo mismo. Puede suceder
que los costos fijos estén escalonados, digamos. A ver, si yo en mi empresa produzco 1000 unidades, los costos fijos son tanto. Ahora, si yo de 1000 quiero pasar a producir 2000, tal vez mis costos fijos tengan que incrementarse un poquito, pasen a otro escalón. Muchas veces los costos fijos pueden estar asociados a un volumen máximo de producción. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno. La mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? ¿Un costo fijo o un costo variable? ¿Qué opinan? Fijo. Y depende. Depende a qué esté asociada la Están mano los de obra. dos, Exacto. tal cual. La mano de obra va a depender a qué está asociado. El capataz o el capataz que les decía Ricardo o el administrativo va a ser un costo fijo, porque yo lo voy a tener siempre. En cambio, el personal, el de la línea de producción, a lo mejor pueda tener una componente variable. Lo tenga siempre más o menos fijo en función de una cantidad determinada, pero si yo quiero aumentar la capacidad de producción, tengo que contratar horas extra o personal golondrina o personal eventual, y eso ya se convierte en un costo variable que va en función de la cantidad a producir. Conclusión, en la mayoría de las empresas, la mano de obra se comporta más o menos como un costo fijo, pero hay ciertos parámetros en donde algún componente se puede hacer variable, sobre todo para hacer frente a estacionalidades, picos de demanda o alguna cosa fuera de control. Ahora, una cosa a tener en cuenta en la mano de obra son los días que yo estoy considerando. Si yo lo miro desde este punto de vista de los días, a una persona yo lo voy a pagar por 365 días que tiene el año, pero esa persona en realidad no me va a trabajar los 365 días, me va a trabajar muchos menos. Si descontamos los domingos, si le descontamos los sábados, si le descontamos las ausencias, las licencias, de 365 una persona termina trabajando 240 o 250 días en el año. Entonces, si ustedes van a estimar costos en función de horas de trabajo, le pueden errar bastante feo. Siempre es aconsejable cuando ustedes trabajan o estiman el costo de la mano de obra, tomarlo a valor completo del sueldo mensual, por ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, van haciendo las siguientes estimaciones. Otra cosa a tener en cuenta con la mano de obra son las cargas sociales. ¿Alguien sabe alguien escuchó alguna vez lo que es una carga social? ¿Han escuchado alguna vez o no? Sí, profe, lo hemos ¿Qué? escuchado a lo de las cargas sociales. Ajá. ¿Y qué se te ocurre que es? Con tus palabras, si te animás. ¿Qué se te viene a la cabeza? No vendría a ser una palabra como impuestos, digamos, pero es otro desembolso que tiene que hacer, por así decirlo, el Exacto, empleador en exacto, relación a sus empleados, digamos. exacto. Por ahí va, por ahí va. Miren este ejemplo. A partir de un 100% o 100 pesos que yo le pago por cada 100 pesos que yo le pago a mi empleado, hay otras cosas que yo voy a tener que pagarle tanto al Estado como a la caja de previsión, como a la obra social, como impuestos, que van sumando valor. Por ejemplo, por cada 100 pesos tengo que pagar de licencias ordinarias, es un fondo, 8 pesos. De licencias por enfermedad tengo que pagar a otro fondo 2 pesos con 50. Licencia especial 1 peso 60. Feriados nacionales 3.23. Feriados imprevistos 0.80.
Total de licencia, 16,19. Es plata que yo estoy aportando un fondo para hacer frente a los periodos improductivos. El SAC. El SAC es el aguinaldo, el sueldo anual complementario. El SAC se paga, es un sueldo más que se paga en el año y se paga en 2 veces. Se puede pagar la mitad en julio y la otra mitad en diciembre. Hay otras empresas que lo pagan mes a mes un porcentaje. Eso se arregla. Mensualmente es un 8,33%. Las cargas sociales, en total ya es un 25%. Fíjense que de 100, yo de mi empresa tengo que sacar 125. El empleado recibe 100 en su bolsillo, pero hasta acá yo ya saqué 125 de mi bolsillo como dueño de la empresa. Pero hay otras cosas que yo tengo que pagar. Aportes patronales, que esto es lo que yo le pago al sindicato, 26%. Los sindicatos me cobran. Un fondo por despido o remuneraciones sin SAC del 5%, otro fondo que se puede constituir para lo que es la ropa de trabajo, y fíjense que ya de 125 me pasa a 169. Estoy cargándole un 70% a los, o 70 pesos por cada 100 pesos que yo saco de mi bolsillo. En función del convenio colectivo de trabajo que se llama, el convenio colectivo de trabajo es de alguna manera la norma que regula o la que me representa a mí como trabajador. Hay convenios colectivos de trabajo para la industria textil, para la industria del petróleo, para los transportistas, para los camioneros, para todo, para todos los rubros. Estos valores varían un poquito, como, Ricardo. No, perdón. No, te acoté alimento, metalúrgico, de todo. Exacto, Para exacto. todo. Cada rubro tiene su propio convenio colectivo. Si bien varían un puntito más, un puntito menos en algunos otros rubros, algunos tienen algunos rubros más y otros tienen rubros menos, por lo general, por cada 100 pesos, yo tengo que poner un 70% más, casi otro sueldo más, en concepto de impuestos, lo que se llama cargas sociales. Entonces, cuando ustedes van a determinar los costos de su producto, tienen que tener en cuenta que además del sueldo que le van a tener que pagar a ese empleado, tienen que pagar las cargas sociales. Falta acá jubilación, faltan varias cosas, pero bueno, lo que les tiene que dar a ustedes es que por cada más o menos un 70% más es lo que ustedes tienen que poner por sobre el precio normal de un sueldo. ¿Lo tenían ese dato más o menos? ¿Les parece alto? ¿Les parece bajo? ¡Qué silencio! Bueno. O sea, perdón, Andrés. O sea Sí. que por cada 100 pesos que le sale un empleador al empleado, perdón, al revés, por cada 100 pesos que le sale un empleado al empleador, tiene que depositar 167, en realidad le sale 100, o no sé cuánto era la Sí, tablita recién, 170. 169. 170 Exacto. pesos, ¿se entiende? Eso es lo que le está diciendo Andrés. La plata que realmente le sale el empleado al empleador no son 100 pesos, son 170. De esos Pero 170, 100. el empleado se lleva 100 pesos en mano. Exacto. Los otros 70 van a los Es gremios, a la básico. caja, a la obra social y demás. Bien. Bien. La otra cuestión que hay que tener en cuenta en los costos es la amortización de los equipos. ¿Alguien sabe lo que es una amortización de un equipo? ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, yo lo he escuchado bastante en máquinas, más que nada de rurales. Ajá. Bien. La amortización refleja contablemente cuánto se gasta o se desgasta una máquina y va haciendo una previsión en dinero para que cuando esa máquina, pasado un tiempo, ya se haya desgastado y yo la tenga que reponer, yo teóricamente debería contar con ese fondo para reponerla. En la práctica no pasa eso, me la gasto la plata porque tengo que sobrevivir y después cuando voy a tengo que reponer la máquina veo cómo hago, saco un préstamo o veo dónde saco plata. Pero no, en las empresas grandes, sobre todo, lo que hacen es
en función de lo que las máquinas se van desgastando, van constituyendo un fondo para la reposición de los bienes. Y ese fondo, para que no pierda valor, lo invierten en otras cosas, financieramente hacen trabajar esa plata para que no pierda valor. Porque imagínense que yo me compro una máquina hoy que me va a vivir 10 años y yo todos los años voy a guardar el 10% de lo que me salió la máquina. En realidad a los 10 años no me compro ni una tuerca. Entonces, bueno, en realidad lo que hay que tratar es de estimar siempre el valor actual de la máquina y a partir de ahí calcular cuánto es la amortización actual y sobre eso hacer una previsión, guardarla. Pero la amortización, de otra forma, por otro lado, también sirve para representar cuánto influye en el costo de mi producto, cuánto hay en mi producto de cada una de las máquinas que yo uso. Entonces, la forma de hacerlo es hacer una lista de todas las máquinas. Acá hay un ejemplo, no sé ni de qué rubro será, pero fíjense, acá dice balanza, cinta transportadora, lavadora, tanque, tamañadora, pHímetro, todas las máquinas que esta empresa tiene con su inversión, calculo que debe ser en dólares, y la vida útil. Por lo general, contablemente ya está asignado. Las máquinas viven 10 años. Los inmuebles viven 30 o 50 años, depende. Los rodados viven 5 años. Entonces, bueno, en función de la amortización, yo digo, si yo tengo que fabricar un producto, a cada producto le puedo asignar el proporcional del costo de lo que vale la máquina. ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, yo tengo que calcular cuánto es la amortización. En este caso, fíjense que yo tengo un costo anual de máquinas. Toda esta empresa tiene un costo anual en amortizaciones de $10.000. Tendría que ver cuántas piezas produce en un año esta empresa y dividir las piezas por la cantidad de dólares que sale la amortización en la cantidad de piezas que se pueden producir, y de esa manera yo puedo decir, che, por cada pieza tengo tanto, para hacerlo un número simple. Si yo tengo $10.000 de costo y a lo mejor esta empresa produce 10.000 piezas por año, el costo en equipos o en amortizaciones de cada pieza sería $1. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entendió o no? Sí, sí, se entendió. Sí. Bueno. La energía eléctrica, que es la que puede ser fija o puede ser variable, depende de cómo yo esté contratando la energía eléctrica. Para la mayoría de las empresas, la energía eléctrica tiene dos componentes, un componente fijo y un componente variable. El componente fijo es la potencia que yo voy a estar demandando de la red. Y el componente variable es lo que me cobran por la energía que yo voy a consumir en el tiempo. Es potencia por horas de uso. La potencia normalmente se mide en kilowatts y la energía se mide en kilowatts hora. La puedo calcular diariamente o mensualmente o anualmente. Si yo voy a tener que calcular los costos de energía, lo mejor es trabajarlo mensualmente. Miren este ejemplo, que es el mismo que estaba antes. Todas las máquinas con su potencia en kilowatts, la cantidad de máquinas que hay, el gasto que hay también en las oficinas, fíjense que suman las impresoras, las computadoras, teléfono, un ventilador de techo, las luminarias. La potencia por la cantidad me da la potencia total en kilowatts. Entonces esta empresa tiene 34,12 kilowatts de potencia instalada. Esta es la potencia instalada. Ahora tenemos que calcular cuál es la demanda. Bueno, 2 horas se prende la balanza, 6 horas por día funciona la cinta transportadora, la lavadora funciona 6,5 horas, la tamañadora 5 horas, el frigorífico está a las 24 horas prendida,
el túnel de congelado está 5 horas, la luminaria de producción 8 horas, las 8 horas que el sistema productivo anda. Fíjense en la oficina parece que laburan solo 6 horas por día. Se ve que con esto lo resuelven. Multiplicando la potencia por las horas diarias, yo puedo tener la demanda de energía en kilowatt hora. Y si lo multiplico por la cantidad de días que tiene un mes, puedo calcular la demanda mensual, los kilowatt hora al mes. Entonces, esta empresa tiene 35 kilowatts de potencia instalada y al mes gasta o consume 8.600 kilowatt hora de energía. Con estos dos datos, 35 kilowatts y 8.600 kilowatt hora, tengo que fijarme en el cuadro tarifario de la distribuidora de energía cómo calcular lo que me va a salir la factura de luz. Andrés, Sí. perdón, no corregimos un errorcito que tenemos, que volví un chiquito en la anterior, en la demanda es kilowatt por hora y creo que dice dividido, ¿no? Sí, dice barra, es guión, Sí. es guión. Después yo lo escribí bien en otro lado acá, no es barra, Claro. sino es Sí, guión, no, es sí, kilowatt, sí. guión. Nos pasó y capaz que no quedó corregido. Es simplemente eso, para que sepa que es kilowatt por hora. Y esa es la diferencia entre potencia y demanda. Y demanda. La potencia es kilowatt y la demanda o consumo es kilowatt por hora. Exacto. Para que otro ajuste que tenemos que hacer es, esto que se dice acá, 34,12, es la potencia total, la potencia instalada. Por lo general, cuando uno va a contratar la energía, no se hace por el total de la potencia, sino que se le aplica un factor de simultaneidad, lo que se le llama, puede ser un 0,8, un 0,6, eso se puede fijar arbitrariamente, y lo que uno contrata a la distribuidora de energía es la potencia instalada multiplicada por un factor de simultaneidad. 34 por 0,8 es 27,3. Le contrato 28 kilowatts a la distribuidora de energía. Esto es un arreglo que el que a ustedes le vaya a contratar la energía se los va a hacer. Un especialista, un ingeniero electricista, le hace el cálculo y es esa persona el que le va a recomendar qué tipo de tarifa tienen que contratar. Si ustedes miran en el cuadro tarifario, ustedes buscan en internet cuadro tarifario y entran a la página de Enersa o de la cooperativa que les vende energía, le va a dar una tabla larguísima que tiene todos los tipos de usuarios de energía y para cada tipo de usuario les va a dar dos valores. Para los usuarios industriales, los usuarios residenciales no se discrimina entre fijo y variable. Fíjense, la capacidad de suministro contratada por kilowatts mes sale 526 pesos con 0,9. Esto es actual porque lo bajé hoy. Y el cargo variable es pesos por kilowatt hora, es 5,45 centavos. El costo fijo, que es por potencia, los 28 kilowatts, si los multiplico por 526, yo voy a pagar todos los meses 14.730 pesos fijos. Es la parte fija de mi factura de luz. Y los 8.600 kilowatt hora, acá fíjense que está bien escrito, es kilowatt-hora o kilowatt hora, todo junto. Los 8.600 salen de esta tabla que armamos acá. Acá abajo dice 8.600,15. 8.600 por 5,4475 me da 46.000 pesos. Yo por mes voy a pagar 60.000 pesos más o menos de luz, de los cuales más o menos entre un 15 y un 20% es fijo, los 14.000 pesos, y el otro porcentaje es variable, los 46.800 pesos. Este cálculo ustedes lo van a tener que hacer para cada uno de sus proyectos. ¿Se entendió más o menos? Después igual lo vamos a ver en otro ejemplo, pero ¿entienden cuál es la idea, cómo es el concepto? A mí me quedó una duda en la filmina anterior. Acá. Cuando sí, ese factor de simultaneidad, ¿qué sería?
Es arbitrario. Dependiendo del tipo de empresa, por ejemplo, un frigorífico, el factor de simultaneidad es 0,9, porque lo que más gasta luz son las cámaras frigoríficas que están prendidas las 24 horas. Ahora, si yo tengo una empresa que, no sé, no tiene tantos procesos que utilicen energía eléctrica, le puedo poner un factor de simultaneidad de 0,6. Lo fija el ingeniero electricista que le hace el cálculo de su instalación. Es arbitrario ese valor. Lo pueden fijar. Conceptualmente, Sí. perdón, No, dale, no, Ricardo. una acotación. Conceptualmente vendría a ser la palabra simultaneidad, te está diciendo, como si vos tuvieras en ese listado que mostró Andrés en la tablita de todos los consumos, desde todos los equipos que componen la fuerza motriz, ¿no? El equipamiento de fuerza motriz, las luminarias, las luminarias de oficina, etcétera, etcétera, te dan un consumo. Es como que si estuvieran todas a la vez prendidas sería el 100%, pero difícilmente estén todo activado en el mismo momento. Si estuviera todo en el mismo momento, el factor de simultaneidad sería 1. Entonces, en este caso le están diciendo, a ver, bueno, tomemos un valor, como dice Andrés, el electricista le va a dar, o el que tiene la data, la experiencia, de qué factor de simultaneidad está tomando, 0,6, 0,7, 0,8, está dentro de un margen de tolerancia, digamos, de simultaneidad, porque difícilmente tenga un factor 1 donde el 100% esté todo prendido. ¿Se entiende? Claro, sí, ahí quedó. Bien. Ahí está. Lo que se suele hacer en la práctica, el ingeniero electricista que les arma la instalación, les fija un factor de simultaneidad, con ese factor de simultaneidad contratan y después la empresa de energía, cuando les manda la primera factura, se fija si coincide la potencia demandada que yo terminé contratando. Puede ser que a lo mejor le haya errado yo en este 0,8 y en vez de pedirle 28 kilowatts a la red, le pida los 35 o le pida menos. Entonces yo después puedo ajustar mi potencia a la parte fija que yo contrato a la red. Pero bueno, eso ya son más detalles técnicos. Lo que ustedes tienen que saber es que primero tienen que listar todas las máquinas, cuánto salen las máquinas y asignarle la amortización para calcular la amortización de cada uno de los equipos y asignársela a su capacidad de producción y llegar a un valor de amortización por cada bien que producen. La otra tarea que tienen que hacer es a todos los equipos fijarse cuánta energía consumen y cuántas horas funcionan. Fíjense que ya es bastante trabajo el que tienen que hacer. Les recomiendo que vayan siendo ordenados en un Excel y lo vayan empezando a trabajar en un Excel ordenadamente, que ese Excel sea automático, que todo chupe de todos lados, así si cambia una celda se actualiza automáticamente. Y en función de esta lista de máquinas con su potencia y las horas de funcionamiento diarias, pueden llegar a determinar el costo variable el costo fijo y el costo variable de la energía. Bueno, nada, esto ya es un poco más de teoría, pero quiero pasar a un Excel que le armamos con Ricardo. Los presupuestos de construcción o de instalación o de desarrollo de una fábrica, entonces van a tener costos directos, que es lo que ya han visto, mano de obra, material y equipo, los costos indirectos, que son todos los gastos generales, y la utilidad, que es lo que hay que sumarle. A todos los costos que yo tengo, le voy a sumar cuánta plata quiero ganar, básicamente, lo que me va a quedar a mí como dueño de la empresa. En la práctica, ¿qué se hace? Se arma un presupuesto antes del proyecto, se revisa el presupuesto durante la ejecución del proyecto, se ejecuta el control y una vez que se ejecute el control de ese proyecto se actúa. Es decir, el ciclo de Deming, lo que vimos en planificación y control de la producción, pero aplicado a los números, también se hace en forma continua al hablar de costos. Y esto tiene mucha relación, lo vamos a ver después a fin de año, con el departamento contable. El departamento contable se encarga de dónde sale el dinero, pagar los sueldos, hacer todos los controles financieros, elaborar informes financieros, si se ganó o se perdió plata, y de dónde entra la plata. Lo vamos a ver después cuando veamos el departamento contabilidad. Todo eso también se usa para otra cosa que lo vamos a hacer a fin de año, que es el cash flow,
¿Qué es lo que me va a permitir calcular el BAN y el TIR? Lo que me dice a mí cuánta plata gana mi empresa. Todo esto, el cash flow y el BAN y el TIR, lo vamos a retomar a fin de año cuando veamos el análisis financiero. No se preocupen por ahora. Simplemente vamos a tener que llegar a esto, a tratar de determinar los costos de producción de su empresa. Para hacerlo un poco más fácil, en el Moodle le subimos este Excel, ¿lo alcanzan a ver ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, en el Excel nosotros con Ricardo le hicimos una ayuda a memoria para que no se les escape nada, para que no tengan errores de presupuesto. Tienen que tener en cuenta los costos variables referidos a materia prima, cuánta materia prima necesitan e insumos de acuerdo a la cantidad que ustedes pretenden vender, lo que ustedes determinaron de mercado. Energía, cuánto es fijo y cuánto es variable. Acá dice 80% es el variable. Lo tendrán que calcular ustedes con el método que les enseñamos hoy. Y le ponemos a hacer lista de equipo por potencia, horas de uso, con eso estimamos energía a consumir. Nos ayuda a memoria lo que vimos hoy. Teléfono, bueno, busquen algún modelo de telefonía y asignen un precio de teléfono. Los planes de telefonía suelen tener un abono fijo y un variable. Tienen libertad para hacerlo como quieran. Los empleados jornalizados, horas extra y empleo golondrina, sí los tienen, sobre todo los que tienen proyectos muy estacionales. Algún gasto variable, por ejemplo, logística, flete o algún otro similar. Costos fijos que ustedes tienen que considerar. La amortización de las máquinas. Buscar las máquinas principales, indicar un costo, suponer que se amortizan en 10 años. Lo otro que tienen que tener en cuenta en los costos fijos es la amortización de los rodados. Si ustedes tienen vehículos, suponer que se amortizan en 5 años. Hacer una lista de los vehículos que van a considerar, ponerle un precio y hacer de cuenta que se amortizan en 5 años. Van a tener la otra parte de la factura de energía, que más o menos va a ser un 20% el valor de la factura. Pueden que tengan algún variable de internet o telefonía, eso depende cómo lo armen ustedes, ahí son libres. Órganos de staff, un contador, a lo mejor si contratan a alguien de marketing, más o menos está en 1.500 pesos la hora de un profesional externo, entre 1.500 y 2.000 pesos es lo que le está cobrando. Costos fijos, el plantel estable de mano de obra. ¿Cuántos empleados tienen? Y asignarle un precio. Acuérdense acá, los costos fijos de mano de obra se componen de lo que le pagan al empleado más las cargas sociales. Y la parte variable de teléfono si es que la tuviera. En este ayuda de memoria, a propósito, le ponemos el tema de la energía para que trabajen un mismo concepto en dos rubros. La energía, que puede tener parte fija y parte variable. Internet y teléfono son los otros dos que suelen tener parte fija y variable, pero son opcionales. Eso se los dejamos al criterio de ustedes cómo lo quieren poner. Una vez que sumaron o tienen todos sus costos fijos y sus costos variables, le tienen que sumar de un 12 a un 15% del costo total en concepto de administración. Es lo que van a gastar ustedes en todo ese personal extra para administrar su empresa. En administración pueden suponer de un 5 a un 8% del costo total. Es lo que normalmente se suele gastar. O pueden suponer ustedes un presupuesto aparte. Si no, nosotros queremos hacer una campaña de marketing muy agresiva, así que vamos a suponer una determinada cantidad de dinero. La utilidad. Vamos a ponerle fijo ahora que van a ganar entre un 10 y un 15% del costo total. Esto es arbitrario por ahora, es un dato. Vamos a decir que es de un 10 a un 15%, el número que a ustedes les guste. Después vamos a ver cómo lo ajustamos, porque si ustedes tienen un producto que tal vez
se pueda vender mucho más caro, la utilidad podría ser más alta, dependiendo del precio al que quede cuando suman este Excel. Impuestos, para considerar algo de impuestos. 4% del total, del costo total es ingresos brutos. Y de la utilidad, es decir, de este 15% que le ponen al costo, el 35% es ganancia. A ver, este 4% se lo tienen que aplicar al total de costos, a los costos fijos más el variable más el fijo, más lo administrativo, más el comercialización, al costo total. Pero este 35% de ganancias se calcula o se multiplica sobre la utilidad, sobre la plata que ustedes ganan. ¿Se entendió la diferencia? Sí, sí. Bien. El costo total, ahí van a tener el costo total del producto, le tienen que sumar el IVA. Generalmente el IVA es el 21%. Hay algunos productos que pagan 27% de IVA y hay otros productos que pagan 10,5%. La mayoría de los productos pagan el 21%. En el caso de ustedes, averigüen si encuentran el dato, qué monto de IVA pagan. Si no encuentran el dato, le suponen 21%. Y así llegan finalmente al costo total con IVA. Fíjense que son varias cosas o varios datos a trabajar. Nos va a llevar varias clases y ustedes, si no se ponen a laburar y a armar Excel, no van a llegar a ningún lado. Con Ricardo, para facilitarles más las cosas, les dejamos este Excel que ya está bastante automatizado, que va sumando o va trayendo valores de diferentes pestañas. Por ejemplo, materia prima A, materia prima B, la cantidad de materia prima que sea, perdón, el costo total de materia prima, la energía. Acá hay ya hay un Excel para calcular la parte fija y la parte variable. Cada uno lo tendrá que ajustar en función de la cantidad de máquinas que tenga. Lo mismo para el teléfono, lo mismo, por ejemplo, para logística. Si usted tiene que mover materiales a otra localidad, van a tener que alquilar una camioneta o pagar un flete. Bueno, determina un costo logístico. El listado de máquinas para hacer la amortización de las máquinas. El edificio, cómo vamos a amortizar el edificio, o la otra opción, alquilar el edificio. Entonces no voy a tener un costo de amortización, sino que voy a tener un costo de alquiler. Los rodados, la amortización de los rodados, internet, staff o personal externo. Acá supusimos con Ricardo un contador para liquidar sueldo y uno de recursos humanos para contratar personal. Pueden poner mejor usted un influencer que les ayude con su campaña de marketing. Y los empleados que ustedes van a tener. Acá hay una página web de un convenio colectivo de trabajo. Ustedes pueden usar el que quieran. En este convenio colectivo de trabajo le carga un 60% más o menos de cargas sociales sobre el salario básico. Son muchos datos, yo sé que ustedes están mareados, ya son las 10:10 de la noche. Este Excel lo tienen en el virtual y le voy a subir mañana ejemplos de los que armaron los chicos para años anteriores, para que ustedes tomen de referencia. Pero se tienen que poner a trabajar con este tipo de Excel y empezar a llenar todo para determinar el costo del producto. El viernes vamos a volver a trabajar sobre este Excel para ver cómo se calcula todo y se lo vamos a explicar con más detalle. Pero empiecen ustedes a recabar información sobre el listado de equipos, principalmente, que necesitan para producir sus productos. ¿Estamos? Bueno, Mucho laburo que tienen que hacer, se tienen que mover bastante. Obviamente tienen todo nuestro apoyo, cualquier cosa que necesiten, pero tienen mucho laburo de investigación que hacer ahora para encontrar o
determinar cuáles son las máquinas que necesitan para su proceso productivo, si necesitan rodados, si van a contratar algún flete, la cantidad de personal que necesitan. Y una vez que tengan esos datos, le vamos dando forma en este Excel. ¿Estamos? No se duerman, no lo dejen para último momento porque si no, no vamos a llegar. Aprovechen que son pocos grupos, así lo vamos viendo entre todos. El viernes, cada uno de los grupos va a tener que tener listo un listado o tentativo de los equipos que necesitan para producir los productos que tienen planteados. Pónganse eso como tarea para el viernes. Así con Ricardo determinamos si los equipos que ustedes seleccionaron están de acuerdo a la escala de producción. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Nos vemos el viernes. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, por el momento no, profe. Bueno, el No, bastante viernes, claro todo. bueno, el viernes, cualquier duda, el viernes vamos a trabajar sobre este Excel con más detalle. Los tienen ya colgados en el Moodle. La recomendación nuestra es que los miren, lo mastiquen, lo interpreten y cualquier duda nos preguntan por WhatsApp y se las vamos respondiendo. Nos vemos el viernes. Andrés, Sí, Ricardo. una sola cosita. Por las dudas, no sé si lo vieron, pero se los puse en el WhatsApp. Yo les subí algunos archivos y los videos de la clase pasada. Nada más. Bueno, bien. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. A trabajar, ¿eh? No se duerman. Chao, chao. Chao, chicos. Nos vemos.